Bueno, pues cómo no Zapatero, cómo no negocios, cómo no dictaduras comunistas. Miren, les vamos a explicar los negocietes que tiene montado este señor. Evidentemente, el que quiera pensar que no está cobrando, pues chico, no sé, que busque otro tipo de misión, porque desde luego muy sensato no parece, ¿verdad? Él vivir del aire no vive y no hace más que ir a Venezuela. Tiene determinados pasos o los ha tenido por Cuba, también se pasa por Marruecos, hay veces que está o ha estado en Guinea y ahora China. ¿Cómo no le faltaba China? Les vamos a hacer un mapa de dónde está obteniendo los beneficios que lo tenga y dónde tiene en estos momentos implantados sus negocios este señor tan amigo de las dictaduras comunistas. Pero escúchenle a él. A China, a ese país con el que siempre he tenido una relación positiva. Desde aquí expreso mi voluntad, la voluntad de España, de renovar esa relación, esa confianza, esa amistad que ha de ser con España y con Europa. O sea, yo, cuando dice tengo una relación positiva, señor Zapatero, defina positiva. Positiva es que delante de la cifra de ingresos hay un más, ¿no? Y un más, pero un pedazo de más así de grande, ¿no? Vale, es una dictadura comunista, no hable en nombre de España, ¿vale? La voluntad de España, ¿vale? Usted no, los compañeros suyos de partido tampoco, ¿vale? Aquellos con los que ustedes pactan, menos aún. Los españoles normales queremos que esto siga siendo una democracia y que nuestras relaciones sean con democracias liberales, con países en los que se vota, no para hacer un paripé, no, en los que se vota, lo digo por Venezuela, para que el elegido sea el que mande. Así que vamos con los negocios de Zapatero. Bien, en Venezuela, atención, relación la que mantiene José Luis Rodríguez Zapatero desde la época de Hugo Chávez, ¿vale? Gracias a quien les introduce José Bono. José Bono por medio de un embajador que lo saca de Lisboa, Morodo, y se lo lleva a Caracas. Y lo primero que hicieron a las 2-3 semanas es empezar a hacer determinados negocios. Negocios de fragatas, negocios militares. Nos costó una bronca colosal con Estados Unidos. Negocios energéticos, negocios de infraestructuras. Clean, 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 clean. Venga, vamos. Mediador de todo, absolutamente de todo con Nicolás Maduro. Por cierto, expulsor de opositores para Nicolás Maduro. Leopoldo López, Edmundo González Urrutia pueden dar buena cuenta de a qué se dedica este señor. Esas cosas, señor José Luis Rodríguez Zapatero, usted las cobra, ¿verdad? O las hace por amor al arte, porque ahí de amor poco y de arte menos aún, ¿vale? Por lo tanto, usted está haciendo de defensor y de negociador para todo de Nicolás Maduro, que es un dictador, que de hecho tiene la costumbre de pagar con una cosa que se llaman cupos de petróleo. Ese cupo de petróleo, tú luego se lo vendes a alguien, con el dinero compras alimentos, los alimentos se los vendes todavía más caros, esta es la dinámica, a los pobres venezolanos y así les robas dos veces. Los recursos suyos, el petróleo, más que encima les estás saqueando por algo que necesitan como los alimentos, los del escudo social, ¿vale? Venga, más cositas en las cuales basa sus negocios este señor. Supervisor de elecciones. ¿Saben el pequeño problema? Que en las elecciones él siempre está de parte de un dictador y va y resulta que en el paripé electoral siempre gana el dictador. Por tanto, más que supervisor, habría que poner aquí garante de la frustración de las elecciones o del fraude electoral. Por todo esto, el que tenga alguna duda, de verdad que se lo haga mirar. Evidentemente, este señor tiene que estar cobrando. ¿Dónde está el dinero? Pues si no está en España, es que está en un sitio en el cual no se puede detectar ni el dinero ni su tributación. Con lo cual, todavía nos ponemos en peores. Venga, vamos con el siguiente país. China, otra dictadura, ¿cómo no? Comunista. Bueno, le han montado el Gate Center. ¿Quién está dentro del Gate Center? Bueno, esto es una cosa maravillosa. Relaciones. Si China quiere invertir aquí, que pase los controles legales. No tiene por qué pasar por Zapatero. Si pasa por Zapatero es porque va a ahorrarse dinero. Vale, por lo tanto, si se va a ahorrar dinero, de ese dinero una parte se la da Zapatero, ¿no? Digo yo, me parece lo más sensato, ¿verdad? A él seguro que también. Vale, ¿quién está dentro del Gate Center? Moratinos. Bien, Moratinos, que fue ministro suyo, tiene montada una consultora. Ha ido siguiéndole casualmente en todos los países en los cuales hace negocios, le ha ido siguiendo. Curiosa casualidad, ¿verdad? Y está dentro de ese lobby. Venga, negocios con una persona investigada por espionaje chino. O sea, qué boda sin la tía Juana, de verdad. O sea, dentro de la estructura suya del lobby aparece una persona que, según el CNI nuestro, estaría o sería parte del espionaje chino. ¿Por qué? Porque el gobierno chino se tiene que garantizar que negocia a través suyo. ¿Por qué no negocia a través del ministro de Exteriores? Porque entonces Pedro Sánchez podría tener un problema y se vería que estamos haciendo chanchullos. Y claro, los chanchullos para usted, ¿verdad? Y los chanchullos se cobran. Venga, más. Avanzadilla de acuerdos con España, de acuerdos comerciales. Repito, que pasen por las embajadas.
que pasen por el ICEX, que pasen por cualquier organismo, que pasen por consulados, que pasen por factura, igual que todos los demás. ¿Por qué no lo hacen? Porque aquí sale más barato, ¿verdad? Para él no. Permiso extra de la embajada. Atención a esta cuestión. Las embajadas tienen la obligación de controlar qué es lo que está pasando en los países donde están y trasladar información. ¿Saben la orden que le ha dado Pedro Sánchez a la embajada en China? Que a este señor no le controle. Este señor no tiene los controles de todos los demás. ¿Eso qué significa? Que tiene permiso para hacer cosas que los demás no pueden. ¿Por qué? Porque son legales o ilegales. Hala, les dejo la pregunta. Y vamos con la tercera línea, área de negocio, dictadura comunista, obviamente. Grupo de Puebla, todo el conjunto de dictaduras comunistas. Bueno, José Luis Rodríguez Zapatero es miembro fundador del Grupo de Apoyo a las Dictaduras Comunistas, del Grupo de Puebla. Él mantiene, atención, el liderazgo conjunto de este grupo, el Grupo de Puebla, con Delcy Rodríguez y con la otra dictadura asesina, con Cuba. ¿Y hay quién está? Él, José Luis Rodríguez Zapatero. Por cierto, por aquí también pasó Moratinos. Aldama ha denunciado ya la financiación de Venezuela, a través del Grupo de Puebla, al PSOE. Y Aldama ha denunciado igualmente la financiación al socialismo internacional. ¿Quién ha gestionado todo eso? Teniendo en cuenta que Delcy Rodríguez, la mano derecha de Nicolás Maduro, aquí, a José Luis Rodríguez Zapatero le llama mi príncipe. ¿Quién creen ustedes que lo ha negociado? ¿Quién creen ustedes que está al cabo de la calle de la trama Delcy, que es la trama Coldo? ¿Quién creen ustedes que se forra con cada dictadura comunista? ¿Quién creen ustedes que se forra con las desgracias? El comunismo te trae muerte, hambre y quiebra. Vale, pues el señor que introduce esto es este señor, José Luis Rodríguez Zapatero, el contador de nubes. Anda, que el día que cuente el billete, los billetazos, nos vamos a quedar solos. Bueno, pasan, quiero decir, yo creo que en algún momento tendré que hablar de Begoña Gómez, igual que tendré que hablar de Javier Hidalgo y de las reuniones que ha habido entre los dos, en las que ya he estado presente. Pues no estaría de más, porque tiene toda la pinta de que ese asunto, las conversaciones con Begoña Gómez, de Begoña Gómez con Javier Hidalgo, de Begoña Gómez con Aldama, en el contexto de la famosa historia de San Petersburgo, o en Fitur, o en el intento previo, porque hubo un intento de viaje a Georgia, o donde fuera posteriormente, o en sede de Globalia, se empiecen a esclarecer. La UCO, desde luego, tiene clarísimo que tiene ese interés. ¿Por qué? Porque ya ha dicho que empieza a sospechar de que la función de Begoña Gómez, ¿vale?, alias La Cátedra, alias Fundraiser, alias yo no tengo titulación universitaria pero me regalan de todo en la Complutense después de llamar a Moncloa al rector, hay gente que sigue diciendo que esto no es tráfico de influencias. Bien, que Begoña Gómez habría tenido un papel de interlocutora ante Moncloa. Vamos, por decirlo de una forma llana, que no se limitaba a escuchar, sino que, y esta es la sospecha, pues se la utilizara para enviar mensajes de ida y vuelta sin que Pedro Sánchez tuviera que aparecer en ningún tipo de conversación. Claro, había que proteger a Number One, pero Number One resulta que tuvo que hacer acto de presencia porque había que autorizar ese rescate. E hizo acto de presencia en dos momentos. Antes de que fuera solicitado el rescate, esto de verdad que parece de broma, pero esto es España en lo que se ha convertido. Si a ustedes alguna vez les han dado una subvención sin pedirla, me lo dicen. Y ponemos un busto aquí a la entrada del Grupo Libertad Digital y los entrevistamos como recordman mundial de cuestiones en profecía. Bueno, pero es que además posteriormente en el Consejo de Ministros en el que se autorizó el rescate estuvo él, pese a que eran obvias las relaciones de Begoña Gómez violando por completo la ley de conflicto de intereses. Pero bueno, ahí estaba Pedro Sánchez. Bueno, Miguel Ángel Pérez, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Raúl Vilas, ¿cómo estás? Hola, Carlos, ¿qué tal? Vamos a hablar de todo esto. A mí me parece una de las patas más significativas, me parece una muy buena noticia que la UCO empiece a mirar esto. Por la información que nos llega, no va a ser lo único que se mire, Miguel Ángel Pérez, es decir, empieza a haber un interés clarísimo en qué pasa con San Petersburgo, con la planificación del rescate, con un rescate para ir a Europa, 435 millones era la primera cifra y después de autorizarse acaba en 475. Aquí de pronto caen los millones por todas partes. O sea, luego para los enfermos de ELA lo que tienen que andar llorando y peregrinando de sitio en sitio y mendigando para que les caiga algo. Pero aquí 40 millones más, 40 millones más. ¿Qué puede salir a partir de ahora, Miguel Ángel? Bueno, Carlos, nosotros ya publicamos en Libertad Digital que había mensajes de Begoña Gómez relacionados con Guacalúa, con la OMT y con el rescate de Europa, y que esas comunicaciones, esos mensajes recogidos en el móvil de Aldama probarían cómo Begoña Gómez ejercía de mediadora del que era, pues al final es su marido, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno. O sea, de mediadora en las dos direcciones. Efectivamente. Javier Hidalgo, Pedro Sánchez, Javier Hidalgo. Exactamente, porque aquí la cuestión es que hubo reuniones a cuatro bandas en las cuales estaban Begoña Gómez
Hidalgo, Aldama y Leticia Laufer. Y fuentes del caso lo que nos cuentan es que en momentos dados se hacían reuniones aparte, paralelas, solamente entre Javier Hidalgo y Begoña Gómez. Pero esas reuniones fueron testigos los otros dos, Aldama y Leticia Laufer. Pero en el mismo San Petersburgo... En Madrid. En Madrid. En ¿En Madrid. época Fitur? En Época Fitur, para que ustedes dirán, ¿por qué remarco lo de Fitur? Fitur fue la noche siguiente a la llegada de Delcy Rodríguez. Y Delcy Rodríguez venía de haber conseguido una serie de cosas que se lanzan inicialmente por Zapatero, que fueron el intento famoso de devolución de los 200 millones que le debía Venezuela a Air Europa y la negociación posterior. ¿Por qué tenían esa deuda y por qué se negociaba? Porque el régimen de Maduro había convertido a Air Europa en socio estratégico. Esta es la historia, por eso pregunto lo de Delcy Rodríguez. Esos apartes, Carlos, fueron en las famosas reuniones que creo que fueron de junio y julio de 2020, cuando precisamente se reunieron con el objetivo de estudiar el rescate. Y según las fuentes que hemos consultado, lo que nos dicen que en esas reuniones a cuatro bandas, en momentos dados, de repente salían de la sala principal Begoña Gómez y Javier Hidalgo. ¿Y qué hablarían entre ellos? Pues no sé. ¿De la sala principal de dónde? Donde estaban reunidos los cuatro. Es Vale. decir, en la sede de Pozuelo, efectivamente, pues había ahí una reunión, los cuatro, pero en momentos dados se quedaban a solas Javier Hidalgo y Begoña Gómez. ¿Qué hablaban en ese momento? Pues no sabemos, algún día lo sabremos, pero desde luego que eso hubo testigos de que se celebraban. Y los que abandonaban esa sala eran Leticia Laufer y el propio Se quedaban Víctor a lo mejor Aldama y Laufer y salían de la sala un ratito a hablar, no sabemos de qué. Pues te quiero decir cómo debía ser el contenido de lo que se hablara. Lo digo porque, claro, ahí metidos en el mejunje, lo lógico es pensar que estaban todos. Si se confirma esta hipótesis, tenían que estar todos. Claro, o sea, aquí la cuestión es que hablarían, como dices tú. No, me refiero, lanzo la pregunta de forma más concreta. ¿Ese era el momento en el que se hablaba de Pedro Sánchez puede hacer tal? Se hablaba en ese momento del rescate y en un momento dado abandonaban la sala Hidalgo y Begoña Gómez. Hombre, aquí Raúl, y lo que hablaban ellos, pues solo lo saben ellos, pero obviamente no hubo testigos directos de esas reuniones bilaterales entre Hidalgo y Begoña Gómez, pero sí que había testigos de cómo se separaban del resto y hablaban de sus cosas. A ver, aquí, Raúl, lo digo por ir a los hechos, lo que está claro es que el rescate se dio. Lo que está claro es que contacto con la mujer de Pedro Sánchez había. Lo que está claro es que ella estuvo en la sede en las fechas absolutamente claves, tan claves como que el 16 de julio, un mes antes prácticamente de que fuera solicitado el rescate oficialmente, ese 16 de julio hubo una triple reunión, una fue de Aldama con Ábalos y con Hidalgo. Ábalos sale de ahí y se va a una reunión con Pedro Sánchez y con Nadia Calviño, y hubo una reunión el mismo día de Javier Hidalgo con Begoña Gómez. Esos son hechos. Y ahí se negoció prácticamente todo sin que hubiera sido solicitado. O sea, algo tuvo que pasar, alguien tuvo que hablar, alguien tuvo que hacer de intercomunicador. Evidentemente, y lo que está claro es que todos estos hechos, que ya son incontrovertibles, comprobados, son ya un escándalo enorme. Evidentemente algo tiene que haber y por eso la UCO tiene que seguir investigando y tiene material para seguir investigando y para determinar en qué medida se puede incriminar a todos estos elementos que estaban en San Petersburgo. Pero desde el punto de vista político, todo lo que acabas de comentar tú ya es un escándalo, pero de dimensiones gigantescas, que pinta la presidenta, iba a decir ya, Te has hecho no un Pachi escuchamos López. tanto, no, y además como la tratan de esa manera todo el gobierno y las instituciones, pues la mujer del presidente del gobierno haciéndose fotos cogida de los hombros del propietario de una empresa que recibe del gobierno, que preside su marido, como mínimo 600 millones de euros. ¿Os acordáis? Hasta hace no mucho, ahora ya no se dice tanto, porque no conviene, claro. Se decía siempre, hay que separar la responsabilidad política de la responsabilidad judicial. Tenemos que explicar. Entonces, es que la democracia española está muy mal cuando tenemos que explicar que desde el punto de vista político, solo el hecho de que se le haya rescatado la empresa de un amigote de la mujer del presidente del gobierno, que además han alardeado públicamente de esa amistad, que las empresas del amigote han patrocinado actividades privadas de la mujer del presidente del gobierno, que tengamos que explicar que esto es un escándalo mayúsculo, que son comportamientos absolutamente incompatibles con una democracia, es un síntoma de lo enferma que está la democracia española y de la situación en la que estamos. Por supuesto, está la parte
penal, que ahí la UCO va a seguir investigando, y yo estoy convencido de que el rescate de Europa va a acabar en los tribunales, pero sin ninguna duda, además. Más datos de los que está soltando Víctor Aldama sobre esta historia. ¿Se habló en algún momento del rescate de Europa? No, ahí no. En otro momento sí. Sí. ¿Tenía que ver con el patrocinio que Europa realizó de alguno de los cursos de la señora Gómez? Bueno, tenía que ver más con Wacalúa que con la Europa. A ver, simplemente por puntualizar, es que Wacalúa es una filial de Globalia y Globalia es el grupo que tiene Air Europa. Entonces, si tiene que ver con Wacalúa, tiene que ver con Globalia. O sea, aquí cada uno defenderá sus intereses, pero vamos a decir las cosas claras. Si tiene que ver con Wacalúa, tiene que ver con Globalia. Si tiene que ver con Wacalúa, tiene que ver con la salud íntegra del grupo que tenía Air Europa. Y si Air Europa quebraba, todo el grupo se iba al carajo. Por lo tanto, imagínense ustedes Wacalúa, que es un invento. Wacalúa nace el mismo mes que le promete Pedro Sánchez la sede gratis a los de la OMT por 75 años en Madrid. ¿Y qué hace la OMT? Ese mismo mes, aparte de recibir la promesa, que luego evidentemente se materializa, de esa sede gratis, que se la estamos pagando ahora, aparte de crearse Wacalúa, la tercera cuestión que ocurre es que empiezan a apadrinar a Begoña Gómez. En actos, le acompañan a viajes, le empiezan a presentar en la famosa reunión de San Petersburgo a ministros africanos. Todo ocurre el mismo mes. Enero del 19, deben ser casualidades de estas que siempre ocurren con el Partido Socialista. Pero vamos a las coincidencias. Coincidencias, como decía Raúl, totalmente demostradas ya, ¿vale? Begoña Gómez y sus reuniones con el rescatado, con Javier Hidalgo, totalmente certificado. Bueno, hubo un intento de encuentro previo en Georgia, a principios de 2019, ¿vale? Ese no se llega a materializar, pero hubo un primer intento de encuentro. Quiero recordar que la fecha en la cual la UCO relata el nacimiento, o fecha el nacimiento de la trama, es agosto-septiembre de 2018. Se lo digo de otra forma, recién llegado Pedro Sánchez al poder, al mes, 2 meses, básicamente. Bien, a partir de ahí cuenten los meses, porque si esto fue a principios de 2019, se dieron prisa en intentar captar ya o hacer un maridaje entre Begoña Gómez y Javier Hidalgo. Venga, encuentro de San Petersburgo, aquí ya no fue intento. Septiembre de 2019 se consigue. Ahí está la famosa historia de que si las noches de San Petersburgo, que qué hicieron, que si mandan unos para arriba, que si mandan otros para abajo. Estaba Leticia Laufer, estaba Víctor Aldama, estaba Pedro Sánchez, yo también me lío aquí, estaba Begoña Gómez y estaba Javier Hidalgo. Bueno, pues estaban todos. ¿Qué dice Víctor Aldama? Que en esa reunión no se habló del rescate, pero en esa reunión se creó el contacto para poder hablar del rescate. Lo que teme la UCO en estos momentos es que pueda haber ocurrido. Venga, encuentro en Fitur, llega Delcy Rodríguez, noche de Delcy Rodríguez, y a la noche siguiente ¿qué ocurre? Se vuelven a ver todos en Fitur y vuelven a coincidir todos. ¿Para qué venía Delcy Rodríguez? Para quedar con miembros del gobierno. Begoña Gómez no sabía que la noche posterior a la llegada ella iba a estar con Aldama, con Javier Hidalgo, con el responsable de la OMT. No lo sabía, porque su marido sí que lo sabía. De hecho, le había confirmado a José Luis Ábalos que venía. Por lo tanto, lo lógico es pensar que ella también lo sabía. Encuentros de junio-julio de 2020 en Globalia, en pleno rescate. En mitad del rescate, reuniéndose Begoña Gómez con Javier Hidalgo en la sede. En concreto, esta de julio es del 16, el mismo día que su marido se estaba reuniendo con Ábalos y con Nadia Calviño para ver cómo la rescataban. Encuentros por Wacalúa. Vamos a ver, si lo que dice Víctor de Aldama es que no estamos atendiendo a esto, pues podría ser. Por Wacalúa, por la relación que tenían, que Wacalúa se creó, y de hecho, que es una de las cuestiones que hizo, pues lo que hizo fue un apadrinazgo, un patrocinio del Africa Center que dirigía Begoña Gómez. Tendría sentido que hayan tenido más encuentros por Wacalúa. Javier Hidalgo, presencia habitual en República Dominicana. ¿En República Dominicana pueden haber coincidido? Pues evidentemente en infinidad de ocasiones. ¿Está certificado? Eso no está certificado. ¿Hay fuentes que están apuntando a que allí podrían haber tenido contacto? Sí. Eso está certificado, se lo digo como es. De momento son fuentes hablando de eso. Hechos concretos, de momento, sobre eso no lo hay. ¿Podrían haber coincidido? Por supuestísimo. Hay 61 viajes, me parece, que acreditados o con destino final o con escala a República Dominicana por el Falcon presidencial. Esta es la información que tenemos. Miguel Ángel. Bueno, Carlos, yo creo que ahora mismo se está entrando en un momento de la investigación especialmente sensible. Las próximas semanas van a ser clave porque la investigación ha avanzado y se han encontrado asuntos muy importantes relacionados con esta parte de Globalia y también con otras historias, y yo no descarto que se empieza ya a poner encima de la mesa otras cuestiones derivadas del rescate, como son las posibles comisiones. ¿Te refieres a los 435 millones y de pronto se convierten en 475? Efectivamente. ¿Al tipo de interés?
que haya en esa Ya. estructura de intermediarios que haya habido Pellizcos, comisión. mordidas. Esta es la famosa fotografía, Raúl, a la que tú aludías, yo creo. Bueno, es una de ellas. Una de ellas. Yo pensar, o sea, Begoña Gómez, Javier Hidalgo, cada uno a derecha e izquierda de la persona que está en el centro de la imagen. Hombre, la ley de conflicto de intereses es como que muy clara, ¿no? O sea, no se puede tener esta relación y que tu marido intervenga en el Consejo de Ministros para concederle un rescate. No se puede tener esta relación. La persona que aparece pegada a Begoña Gómez por la izquierda, según lo están viendo ustedes, es Leticia Laufer, la persona que era directora general de Guacalúa, y Guacalúa patrocinó parte de los gastos del Africa Center. A ver, a mí esto me parece de una obscenidad, de un insulto. O sea, imagínense ustedes si esto se lo hubiesen encontrado, existiera, de Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué estarían diciendo algunos de nuestros compañeros? Bueno, y lo que se ha dicho... O colegas, mejor. Ya de Isabel Díaz Ayuso... Sí, pero es que esto no es discutible, quiero decir, no es debatible. Esto, en cualquier democracia, insisto, supone la dimisión del presidente del gobierno porque no se abstuvo en el Consejo de Ministros. Pero lo grave de esto, en mi opinión, es que porque esto, si hubiesen reaccionado, si se quedase la cosa aquí, en esta foto, en que bueno, se patrocinó Guacalúa, si hubiese reaccionado desde el principio dando explicaciones, pues mira, a lo mejor lo podía sortear, pero cuando la actitud es ese embrocamiento, el enfrentarse a los jueces, precisamente ahora, por lo que decía Miguel Ángel, van a acelerar la ley Begoña todo lo que puedan, porque se está complicando, lo que te hace sospechar es que evidentemente hay mucho más, ya más allá de lo que comentamos del escándalo político, sino que ya estamos hablando de una trama criminal. Y que la UCO y la justicia han mordido tobillo. Entonces, y claro, que ellos lo saben. No se reconoce nada, porque cuando tienes tanto, es decir, insisto, si solo fuese una cuestión así de formas, que son importantes, pues mira, lo puedes explicar, puedes disculparte y ya está. Pero cuando no se reconoce nada es porque detrás hay mucha más porquería y ya de mucha más importancia. Esto que estás diciendo, Raúl, es muy importante porque todo lo que ustedes están viendo han sido cosas que no han sido ni facilitadas ni favorecidas por parte del gobierno. Es decir, hemos tenido que ir buscando las fotografías, hemos tenido que ir rastreando webs, hemos tenido que ir buscando en documentos, la UCO ha hecho exactamente lo mismo, y toda la información de los encuentros, de las fotografías, de los guacalúas, los no guacalúas, los patrocinios, todo ha salido por investigación judicial o por investigación periodística. Nunca ha habido una explicación por parte del gobierno en el que hayan dicho, miren, o sea, que no pasa nada, nosotros hicimos este análisis, aquí tienen el expediente de evaluación del rescate. No, no lo tenemos. Aquí tienen las relaciones que tenía Begoña Gómez. No, nadie ha dicho nada, de hecho lo seguían negando. Y cuando ibas sacando más información decía, bueno, vale, pero solo es eso. Y entonces salía más, bueno, vale, pero solo es eso. Vamos, que se han hecho un Reyes Maroto permanentemente. Es que esto forma parte de la inventada que dijo sí, Sánchez, totalmente. ¿os acordáis? Claro, y si esto ya tenemos la certeza de que es así y él mete todo en la inventada, ¿por qué no vamos a pensar que es cierto todas las otras cosas que está diciendo Aldama? Vamos a ver dos declaraciones de Javier Hidalgo. Él era el CEO, el responsable del grupo dentro del cual tenía que ser rescatada Europa, o él quería que fuera rescatada Europa. Fíjense en la primera, ¿vale? Vamos de amnesias. Es falso que manifestara no recordar haberme reunido con la señora Begoña Gómez, dado que no fue esa la pregunta formulada por ninguna de las acusaciones intervinientes. La pregunta formulada de forma torticera fue si recordaba con quién estaba el 24 de junio de 2020. Yo no sé si ustedes, señorías, se acuerdan alguno lo que hizo hace 4 años. Mira que era fácil decir sí, estuve con Begoña Gómez, o no, no estuve con Begoña Gómez. Deje de contarnos trabalenguas, ¿vale? Pero ahora atención, porque de pronto, ¡pas!, reaparece la memoria. Es falso que me haya reunido con Pedro Sánchez, salvo en un evento que tuvimos con 25 empresarios. Esa es toda mi relación con el señor presidente. Es falso que me reuniera, salvo cuando me reuní. Hombre, he visto explicaciones un poquito más serias en mi vida, la verdad. Si usted se reunió con 25 empresarios, ¿nos puede explicar el antes, el después? ¿Hubo algún apartado? ¿Tuvo una conversación con él? ¿Quedó para otros encuentros? ¿Es falso que me reuniera, salvo cuando me reuní? No sé, como argumento de verdad los he visto más serios. Alfredo Perdiguero, ¿cómo estás? Hola Carlos, pues alucinando con todo lo que contáis. Quiero preguntarte, hemos estado hablando de por dónde van las líneas de investigación de la UCO, sobre el tema famoso de la noche de San Petersburgo. ¿Se está avanzando en la investigación por parte de tus compañeros de la Guardia Civil?
ellos me dicen, Carlos, que muy poco a poco, porque como dices, nadie aporta información, tiene que contrastar y controlar mucha información, y no quieren dar ni un paso en falso, porque no quieren que nadie les diga, como sabes que el presidente del gobierno, según el informe de la UCO, si es favorable, es bueno, y si no es favorable, es malo. Pues no quieren ningún desliz en el sentido de que alguien pueda decirles que han hecho algo fuera de contexto o mal hecho. Por tanto, todo lo que habéis contado es cierto, todo lo que habéis contado se sigue investigando en este momento, pero muy poco a poco, porque no quieren que haya ningún desliz, ni por parte de la jefatura de la Guardia Civil, ni por parte de los compañeros que están investigándolo. Hubo un intento de investigación, no sé hasta dónde llegó, directamente en República Dominicana. ¿De eso se sabe algo nuevo? Pues te querrás creer que pregunté el otro día al respecto de ello, porque sabes que fueron unos cuantos allí a investigar, sabes que hay poca colaboración con República Dominicana, sabes que luego sacaste información de que había muchas subvenciones por parte del gobierno a República Dominicana, que a lo mejor por ahí es por lo que no viene la colaboración, pero no me han sido capaces de decir qué han hecho estos compañeros o qué han sacado o qué información han tenido. No sé si lo quieren tapar o guardar, pero a mí personalmente no me han dicho nada. Y como tú dices, no ha salido nada al respecto de ello, ¿vale? Yo no sé si siguen allí, si están aquí o siguen tapándolo, pero los compañeros a los cuales pregunté, compañeros de ellos, no han sido capaces, igual lo quieren tener tapado, Carlos, por lo que pueda salir, no han sido capaces de contar o decir lo que hay al respecto. O sea, es decir, lo que está muy claro es lo que hay en el sumario, lo que está muy claro es la relación de Begoña con Wacalúa, filial de Globalia, con la OMT, aliada de Globalia y Wacalúa, y con Javier Hidalgo. Eso lo tienen más que contrastado y demostrado, y ahora están intentando demostrar que, como habéis contado, esa relación de Begoña con Pedro Sánchez y con la solicitud de la petición del rescate, sin haber pedido el rescate, es lo que están acotando. Sí que te digo, que sabes, como sabéis los tres, que en el sumario, ya lo recordéis, perdón, Ismael Moreno, que es el juzgado de instrucción central número 2 de la Audiencia Nacional, ya incluyó en su posición razonada el informe de que Sánchez tenía mucha relación y mucha constancia y constatación de este hecho. Aportó en su informe que el 16 de julio el número 1, Nadia Calviño, Ábalos, Begoña, Aldama y Hidalgo se reunieron en diferentes ocasiones para sacar adelante el rescate sin haber sido solicitado el rescate, y que luego también está en el sumario la portada, la llamada de Pedro Sánchez al respecto de, al día siguiente, al respecto de... el 17 de julio, efectivamente. Correcto. Ahí hubo una llamada que, cuidado con eso, porque la llamada, evidentemente, de momento José Luis Ábalos no está queriendo colaborar con la justicia, oye, está en su derecho, él está imputado y por tanto puede mentir, puede hacer lo que quiera, puede no aportar información, bueno, así son las garantías judiciales. Pero hubo una llamada el 17 de julio de Pedro Sánchez, y eso sí está relatado en uno de los informes de la UCO, a José Luis Ábalos, para hablar del rescate. ¿Por qué lo sabemos? Porque Ábalos posteriormente dio información de ello a Víctor Aldama, y Víctor Aldama sí lo ha contado. De hecho, hay mensajes en los cuales el propio José Luis Ábalos se pone en contacto y les dice, oye, el número 1 ha llamado, pim pam, tal, y Aldama, Víctor Aldama, lo relata al resto de los miembros de la trama. Dice, ya tenemos la información, me va a llamar Ábalos, me lo va a contar, y eso forma parte de los mensajes incautados. Cuidado con esa llamada, porque el contenido, obviamente, no tenía pinchado el teléfono en aquel momento ni Ábalos ni Pedro Sánchez, pero el contenido puede haber quedado plasmado en determinados mensajes, Alfredo. Correcto, por eso te digo que los compañeros, ante toda la información que hay, van paso a paso para relacionar una cosa con la otra. Es decir, porque la trama es tan grande y tanta gente implicada que es muy complicado muchas veces puntualizar en qué sentido es. Y lo quieren dejar claro al respecto de lo que tú acabas de decir, Carlos. Es decir, quieren dejar claro que esa llamada, que se ha sabido de otra forma, es decir, como tú has dicho, se ha sabido por Ábalos, se sabrá por Aldama con la información que están haciendo del móvil de Aldama y toda la información que hay en Aldama. Aldama, sabes que va a aportar ahora otra copia de todo el móvil porque piensa que ha quedado información en su móvil sin que la UCO tenga constancia de ello. Entonces, ya veremos a ver lo que sale. Ya digo, pero que lo que dicen los compañeros es que hay tantísima información vinculante, Carlos, que no quieren deslizarse, no quieren equivocarse y quieren dejar claro al juez, muy claro, quién está implicado, quién lo que ha hecho, quién lo han hecho y cómo lo han hecho, para que evidentemente no quede rueda dudas, aunque luego les califiquen de lo que quieran calificarlos. Alfredo, un abrazo muy fuerte. De vuelta, como siempre. Buenas tardes, Carlos. Raúl, ¿crees que esta puede ser una de las patas más importantes de este caso? De hecho, la que más puede, o una de las que más pueda desafiar la permanencia de Pedro Sánchez. Una de ellas. Vamos a ver también cómo evoluciona todo el asunto de los hidrocarburos, que también que puede estar muy conectado. Que está muy conectado.
Pero sí, yo no me quiero repetir mucho, insisto, para mí lo que se sabe ya totalmente. es suficiente. Yo creo que la implicación de que vayan avanzando, o sea, la principal consecuencia a corto plazo de que la investigación vaya avanzando, las instrucciones avancen y se le compliquen las cosas a Pedro Sánchez es el contraataque, la respuesta. Sabemos que se va a acelerar la tramitación de la ley Begoña, pero yo creo que no se van a quedar ahí, que su objetivo es resistir y creo que su manera de resistir va a ser ir a un choque ya definitivo con el Estado de Derecho, porque con la justicia es con el Estado de Derecho, de cara a un plebiscito en el que él se presente como víctima de una conspiración fascista, y cuando él vea que le conviene más plantear ese plebiscito en unas elecciones es lo que hará. Creo, porque si llegamos al suplicatorio, en caso de que se le haya material para imputar a Pedro Sánchez, vamos a ver qué hace el Congreso de los Diputados. Y a partir de ahí entramos en un terreno desconocido. Porque en no hay la fase en la que está el PSOE claro, es capaz de votarte en contra, eso, de intentar bloquear una investigación por corrupción de un presidente del gobierno. Bueno, vámonos al siguiente bloque. El juez, gracias a Dios, tiene clarísimo que va a por el fiscal y que va por la vía del Estado de Derecho, que esta historia de yo borro, está dispuesto a pedir lo que haga falta con tal de recuperar esos mensajes. Vamos a ver ahora si lo puede conseguir, si no lo puede conseguir. Leí con sorpresa que hubiera algunas afirmaciones en ese auto y que, con todo respeto, yo querría preguntar que en qué se fundamenta y en qué se sustenta alguna de las afirmaciones de ese auto del Tribunal Supremo, porque realmente no existe ninguna base probatoria, ninguna prueba, ninguna evidencia que acredite lo que ahí se dice. El primer chiste malo que se me ocurre, sorpresa, debía ser la hermana de Sor Citroën. Pero qué sorpresa ni qué historia. ¿Pero qué me está contando? Que no hay ninguna carga probatoria. Vamos a ver, que ustedes le han dicho al fiscal general, fiscal borrador del Estado, que borre las pruebas es una cosa, que haya conseguido eliminar toda prueba es una cosa muy distinta. Bueno, vamos a repasar, ya que tienen dudas y sorpresa sobre qué pruebas avalan el hecho de que vaya a por el fiscal general, y no me extraña el juez. Va por él, ¿saben por qué? Porque ha destruido todas las pruebas, porque intervino en la cadena de filtraciones, porque la nota de prensa está acreditado ya, y los chats se los hemos mostrado, porque resulta que tenían envíos a los móviles de Pilar Rodríguez, del resto de fiscales, y esos móviles no les dio tiempo a borrarlos, o no les dieron la orden, o no se enteraron, o estaban a por uvas. Me da olímpicamente lo mismo. La cuestión es que esos mensajes forman parte ya de la carga probatoria entregada al juzgado, y se puede ver cómo intervino Álvaro García Ortiz en el filtrado de la nota. Y la nota alude a párrafos concretos de las conversaciones, entrecomilladas, entre el equipo jurídico del novio Isabel Díaz Ayuso y el fiscal. Por lo tanto, ya simplemente esa nota de prensa, amén ya de luego todo el listado que difundieron, porque que se quedaron cortos, simplemente con la nota de prensa ya hay carga probatoria para sentar en el banquillo de los procesados a este señor, Álvaro García Ortiz, y desde mi punto de vista, evidentemente, para condenarlo. Porque esta persona era el responsable de la Fiscalía y tenía la orden de haber parado aquello. Y no solamente no lo paró, sino que él era el que pedía el informe entero, lo pedía a través de un mail externo. Por cierto, el mail externo también lo ha borrado. Los móviles, uno no lo ha entregado, el que compró de pega lo entrega, pero lo entrega después de borrarlo 2 veces por si se le había actualizado él solo automáticamente las copias de seguridad. Pero qué vergüenza. Pero qué vergüenza. Y de este señor que ha leído con sorpresa. Pues nada, ahora que lo lea con Sor Citroën, de verdad. Bueno, Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Qué os parece la aventura de la destrucción de pruebas? Bueno, es que yo creo que además aquí hay una cosa. La filtración ya es de por sí escandalosa, es un caso en sí mismo. Pero es que yo creo que todo lo que estamos viendo del borrado de pruebas es que es otro escándalo a mayores, que ya de por sí, se demostrase o no se demostrase la filtración, ya debería provocar la dimisión del fiscal general del Estado o su cese. O sea, es que yo creo que lo que hemos conocido esta semana es de tal gravedad que de verdad que no podemos pasarlo por alto. O sea, que un fiscal general del Estado, el mismo día en que se abre causa contra él, borre no una, sino 2 veces su móvil, elimine por completo su cuenta de correo electrónico, que el primer móvil, como tú recordabas, sigamos sin saber dónde está. No, que ¿De verdad? El primer móvil, que es de coña, Miguel Ángel, o sea, pero el primer móvil, ¿piensa entregarlo alguna vez? Va a haber que contratar a, no sé, al sucesor de Lobatón para que lo busque. Es que esto es de vergüenza, que es el fiscal general, claro, que es un señor que tiene que exigir a los demás que colaboren con la justicia. Y el móvil de los hechos, el móvil que él tenía operativo en el momento de los hechos, sigue sin entregarlo.
Es uno de los misterios de este caso, que no sabemos dónde ha ido a parar el primer móvil. Es verdad que lo que ha hecho el magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Luis Hurtado, es directamente mandar esa comisión rogatoria a Google y a WhatsApp para recuperar todos los mensajes, incluso de esa primera terminal, que pudieran haber quedado pues, en algún tipo de servidor de esas empresas en Estados Unidos. Pero es verdad que todavía no sabemos qué ha pasado con el primer teléfono móvil, porque el borrado ese compulsivo el día que le imputan es del segundo dispositivo que había empezado a usar, yo creo que incluso ese mismo día, con lo cual había a lo mejor alguna copia que se le había hecho en el dispositivo de la nube y pues le entraron los nervios y por eso lo borró en 2 ocasiones. Hay que dejar claro, Carlos, que hasta el momento, en este caso, claro, hablamos de una revelación de secretos, pero es que el magistrado está investigando 4 filtraciones distintas. La primera, la filtración al diario.es de la apertura de investigación Alberto González Amador. Segundo, la filtración de correos electrónicos que publicó la cadena SER. Tercero, las filtraciones de los propios correos en la nota de prensa difundida. Y por supuesto la cuarta parte de estas filtraciones, que es la que afecta a Moncloa. O sea, la filtración de Fiscalía a Moncloa, que conocimos porque luego Pilar Sánchez Acera, la que era jefe de gabinete de Óscar López, reenvió a Lobato para que sacaran la asamblea, con lo cual es que estamos ya hablando de aquí una macrofiltración en cadena que toca a la Fiscalía y a Moncloa. Bueno, vamos a ver las reacciones, si se le puede llamar así, por parte del Gobierno, ¿vale? Uno, diciéndole al Tribunal Supremo, y es el ministro de Justicia, lo que tiene que decir. La otra ahora se lo explico. Desde luego España es un Estado de Derecho, con todas las garantías, donde no se puede condenar a nadie si no existen pruebas. Y por eso, pues sinceramente estoy convencido que la verdad se abrirá paso y que habrá una resolución del Tribunal Supremo fundamentada en pruebas, donde se acredite que el fiscal general del Estado cumplió su función, persiguió el delito y contó la verdad. Es que nos hemos acostumbrado a unas cosas en España, un ministro de Justicia diciéndole al Tribunal Supremo lo que tiene que escribir en una resolución. O sea, ya que lo diga, mira, tenéis que decir que Pedro Sánchez, ¿vale? Y ponéis ahí, como diría Óscar Puente, el puto amo, es el presidente más guapo y además cuando me nombró a mí lo hizo de maravilla, porque yo también soy súper guay. O sea, es que esto da vergüenza. Pero además es que él empieza diciendo, España es un Estado de Derecho y tú dices, bueno, muy bien, va a mostrar su confianza. Por eso ¿no? lo vamos a retorcer. Claro, pero efectivamente, o sea, es que es un Estado de Derecho, pero cuando yo digo, como yo digo y si hace lo que yo digo. O sea, es que esto no se puede consentir y menos como decimos de un ministro. Hala, Pilar Alegría, por si tienen dudas de la maquinaria de presión del Gobierno. Y sobre todo confianza y apoyo absoluto al fiscal general del Estado. Máxime además cuando hemos conocido un auto donde no hay ninguna prueba concreta que señale al fiscal general. Por eso también entenderán que no compartamos la decisión sobre el fiscal general del Estado y su imputación. Formando parte de, no sé cómo llamarlo, vamos a llamarle, no sé, entramado, a ver si suena fino, que van ustedes a compartir, si están todos en la misma historia. Si es que en la trama Coldo hay 11 departamentos ministeriales. Ahí había alguien que no sabía todo lo que se estaba haciendo. Sabía todo el mundo, ¿no? O sea, claro, dice, no compartimos, no, claro. O sea, punto uno, me importa un soberano comino lo que comparta o no comparta el Ejecutivo o el Judicial. Benditos sean los países en los cuales se ve que comparten pocas cosas, salvo el respeto al Estado de Derecho. Que justo ese país no es España. En el resto que tienen ustedes que compartir, a mí qué más me da que tú compartas o no compartas, comparte el bocata, o sea, ¿pero qué es esto? O sea, yo comparto o no comparto, ¿qué estás anunciando? ¿Una ley Begoña para fastidiar al Poder Judicial? ¿Vais a remover jueces? ¿Les vais a convertir? ¿Vais a hacer filtraciones como la patética filtración del doble DNI del agente peinado? Anacleto, agente secreto, y estaba peinado, que si tenía propiedades a través de 2 DNIs. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! O sea, puestos a inventarse bulos, invénteselo con un poquito más de consistencia, que es que da vergüenza ajena. Los reyes del bulo y todavía no saben ni mentir sin que se les pille a los 3 segundos. ¡Qué vergüenza, de verdad! ¿Dónde quedó aquello de respetamos las decisiones judiciales, no hacemos valoraciones? Que lo hacían por cumplir, porque ellos querían criticar y atacar. Pero hace unos años los políticos hacían eso. No, ahora es que ya es un descaro. O sea, escuchar a Pilar Alegría, bueno, es que es la portavoz del Gobierno, todavía puede tener un pase que entre un poco más al juego, pero todo un ministro de Justicia, como es Félix Bolaños, creíamos que Dolores Delgado había sido la peor ministra de Justicia de la historia y la peor fiscal general del Estado. Pero es que no conocíamos a Álvaro García Ortiz y a Félix Bolaños. Es una auténtica vergüenza ver cómo un ministro de Justicia, Félix Bolaños, se pone ya no a valorar, sino a cuestionar, a criticar
criticar y si puede a ordenar a los jueces lo que tienen que hacer con determinadas investigaciones que por supuesto les afecta a ellos. Bien, luego les vamos a mostrar las declaraciones que hizo Isabel Díaz Ayuso, porque es la realidad. Esto forma parte de una operación de Estado para acabar con una rival política, Isabel Díaz Ayuso, que es uno de los principales motores de captación de voto del Partido Popular. ¿Interesaba para algo el novio? Les interesaba como una cuestión puramente medial para pasar a Isabel Díaz Ayuso. Es decir, a él le acusan de un supuesto delito fiscal. Digo supuesto porque yo he visto las facturas y él presentó las facturas de lo que era una disputa con Hacienda. Y en un determinado momento coge Hacienda y dice, no me las creo. ¿Perdón? Dice, en un Estado de Derecho usted dice, Departamento de María Jesús Montero, dice, yo no me las creo. Y dicen, sí, le respondo, no solamente no me las creo, sino que esto se lo voy a enviar a la Fiscalía para que usted lo arrastren de tribunal en tribunal con una causa penal. ¿Por qué? Porque vamos a decir que el dinero de esto es con lo que está viviendo Isabel Díaz Ayuso, que hay que ser machistorros cutres, pero cutres casposos. ¿Qué pasa? Que la presidenta de la Comunidad de Madrid con su sueldo no puede vivir ella sola, necesita del maridi. O sea, Dios bendito, qué gente, pero ¿dónde los han sacado? ¿De qué cueva los han sacado? Bueno, vamos con esta famosa historia, la destrucción de pruebas desde el inicio, porque no es que haya borrado mensajes y punto, no, es que tiene el mayor historial en destrucción de pruebas que yo he visto en muchísimo tiempo, el fiscal borrador del Estado, el que mira al infinito. Venga, desde el inicio del filtrado de datos, la primera medida que él adopta es la de utilización de un mail privado y no del corporativo. Simplemente con eso este señor tenía que haber abandonado la institución. ¿Por qué sacas tú los mensajes en los cuales estás pidiendo que te pasen una filtración? ¿Por qué los pasas a través de un mail privado? Porque el corporativo utiliza los servidores de su institución y por lo tanto se podrían haber reclamado y se podría haber accedido. Es decir, desde ese momento él está participando activamente en una filtración. Es más, se está cargando los sistemas de control de cualquier democracia. Simplemente con eso, ¿cómo va a haber una persona de fiscal general? Venga, vamos a la segunda fase. ¿Cuándo empieza? Cuando se abre la causa. Vale, después de la apertura de la causa, ¿qué ocurre? Borrado de los mensajes, de todos los mensajes que él tenía en las fechas comprendidas entre el 8 y el 14 de marzo. ¿Saben sobre qué fechas le pidió el juez de investigación? Sobre el 8 al 14 de marzo. Esos todos borrados. ¿Y qué hace con el móvil original? Pues aquí estamos esperando a que lo aporte. Sigue sin aparecer el móvil original, que nos diga que se lo robaron en no sé dónde, que se le cayó al río, que estaba un día de escalada en el Himalaya, yo qué sé, y lo perdió allí, que vino el Tíbet, no sé, desde el Tíbet que le vino el Yeti, que diga algo, que se invente algo, ni eso. O sea, el mayor de los desprecios. Claro, no me extraña que esté argumentando que es que no reconoce la instrucción del caso por parte del Supremo. Venga, vamos con la tercera fase donde ya este señor ya llega al éxtasis total en destrucción de pruebas. Negativa porque continúa a entregar el móvil original. Manipulación del móvil durante el registro de la UCO, por cierto, acompañado de Sánchez Conde, que es su número 2, a la que pretende aupar si le pasa él algo y que es la misma a la que han designado para que haga de supuesta chupindilerendi acusación en el juicio contra él mismo. Es que es surrealista el tema. Bien, adquisición de un móvil distinto no controlado, un móvil de pega. Se compró otro para que ese fuera el que le diera a la Guardia Civil. Es que de verdad que parece del Bazar J, es que esto es de vergüenza, o sea, pero vamos, atención, sobre ese móvil, el de pega, como no se fiaba de que le hubiera hecho una actualización automática de las copias de seguridad, de WhatsApp, del mail, etcétera, realiza un doble borrado, pero como histérico. O sea, un borrado y a los 10-12 minutos otra vez, dale que te borro. Pero para ya, por amor de Dios, que se te va a quedar el dedo clavado en el botón. El 16 de octubre de 2024, de todos los mensajes, ¿vale? Y entrega a la UCO el móvil falso convenientemente requete borrado, ¿vale? Y no el original. Y por si fuera poco, dice, espérate tú a ver si voy a haber contado algo de mis trapicheos a través del mail. Y también borra y elimina la cuenta de mail. ¿Por qué no va usted? Estoy recordando una peli de Travolta en el que se cambiaba la cara. Es lo único que le queda. O sea, es lo único que le queda. O sea, irse a un cirujano por ahí en México, uno que le haga así, sin reconocimiento, sin inscripción en ninguna sede oficial, que le haga un cambio de cara y de las huellas. Es que de verdad que es que le queda ya nada a este señor. Pero por eso decía yo antes que es que ya, más allá de filtración o no filtración, ya solamente el hecho de que un fiscal general del Estado actúe así, como un delincuente de poca monta, obstruyendo la justicia, dificultando toda la investigación, ya es un escándalo de tal magnitud que daría igual todo lo demás, que es que este señor tendría que estar fuera.
no podría ser el representante, el máximo representante de la justicia en nuestro país. O sea, es que esto no puede ser, ¿no? Y luego, antes nos escandalizábamos pues, con las declaraciones de Bolaños, de Pilar Alegría. Bueno, ojo, que a lo mejor todavía nos queda mucho por ver. A lo mejor el siguiente paso es ver que adoptan ya el discurso que hemos escuchado en alguna tertulia de la cadena SER esta semana con José Miguel Contreras y Nacho Escolar diciendo, bueno, es que viéndolo visto hizo muy bien borrando todo. Pero viéndolo es que visto, ya... ¿qué es lo que han visto? Claro, Mi pregunta claro. es ¿qué es lo que han visto? ¿Qué es lo que han visto? Porque lo que hemos visto todo el resto de españoles, debe ser que mantenemos una independencia un poquito superior, todo lo que hemos visto es un sistema orquestado perfectamente de destrucción de pruebas, de vacile y de no reconocimiento de una autoridad como es el Tribunal Supremo. Yo no sé qué ha visto este señor, pero bueno, o estos señores, vamos a preguntarle a Sergio Santamaría. Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Carlos. Un saludo a todos. Oye, como jurista de cabecera que eres nuestro, te lo pregunto directamente. ¿Hay carga probatoria? ¿No hay carga probatoria? Bueno, yo ya sabes que me gusta emplear a veces calificativos gruesos. Yo creo que la carga indiciaria, desde luego, es abrumadora. Y además me ha hecho mucha gracia esto que comentáis, porque está muy bien traído lo de fiscal borrador del Estado. Pero ya puestos a borrar, debería él borrarse de la Fiscalía General del Estado, que debe dimitir, pero sin más dilación. Y lo que está claro, lo que revela todo este cúmulo de información que estamos conociendo y la investigación que está llevando a cabo el Tribunal Supremo, es que la conducta del fiscal general del Estado, con ese borrado casi compulsivo, revela que cometió el delito. Si es que esos indicios, la prueba se practicará en juicio oral, son tan abrumadores, y sobre todo el comportamiento del fiscal en la fecha en la que se conoce su imputación, revela que él es consciente de que ha cometido un delito y hace todo lo posible por eliminar la huella del mismo. Y no debemos olvidar que estamos hablando de un delito gravísimo porque en democracia, si una institución, en este caso la defensora del principio de legalidad, como es la Fiscalía General del Estado, incurre en este tipo de conducta, su máximo representante, desde luego esto es, en fin, muy grave, y por tanto, independientemente de que él se defienda, es lógico, y lo va a hacer, él quiere, ya nos consta, poco menos que disparar contra todos y sobre todo invalidar el registro que acordó el instructor del Tribunal Supremo, pero además ya de forma errónea ya plantea, deprisa y corriendo, acudir al Tribunal Constitucional. Oiga, no, usted que se supone que conoce el derecho y que conoce el derecho procesal penal, usted tiene que agotar la vía jurisdiccional ordinaria. Por tanto, si usted cree que ese registro es nulo y que por tanto vulneró su derecho fundamental, lo plantea usted como cuestión previa cuando se aperture el juicio oral. Pero hablar ahora de que va a ir al Tribunal Constitucional sabiendo que allí está Conde Pumpido esperándole para recogerle en sus brazos es también una mayúscula torpeza que pone de manifiesto que ya no solo son delincuentes, presuntos delincuentes, sino que es que además desconocen sorprendentemente el funcionamiento procesal de lo que es un procedimiento penal con todas las garantías. Y quiero además dejar claro que aquí sí que ha habido personas que han demostrado su valía profesional. Y quiero referirme en este caso a Almudena Lastra, que precisamente ya hizo ver al fiscal general del Estado que lo que estaban haciendo era delictivo, pero como este señor, actuando de manera compulsiva y con aquello de que hay que hacerlo porque nos ganan en el relato, estaba dispuesto a llegar hasta el final, ahora debe pechar con esa responsabilidad. Y por tanto, además, lo que anida en la mente del fiscal general del Estado, sorprendentemente, es que todo le valía, todo sirve, incluso del llegar a delinquir. Ojo, violentando, vulnerando el derecho fundamental a la intimidad de un ciudadano al que se le persigue fundamentalmente porque es la pareja de una rival política. Sergio, y a partir de esta conexión con Moncloa es nítida y clara. Sergio, fíjate, ahora te voy a preguntar por esa, pues ya que lo has mencionado, me parece un tema muy interesante, ese recurso que se están sacando de la manga absolutamente ilegal, absolutamente inconstitucional, absolutamente fraudulento de, ahora invoco y llamo al primo de Zumosol, más conocido como Cándido Conde Pumpido, porque se está empezando a insinuar que pretenderían una barbaridad y una aberración jurídica que es que intercediera sin que ni tan siquiera hubiera sentencia, para declarar una supuesta violación del derecho a la defensa. Pero antes de eso, déjame que haga un pequeño paréntesis, porque uno de los grandes mantras que están soltando y filtrando así sotoboche desde la factoría socialista es, hombre, siempre los fiscales generales han sido así y siempre han sido dependientes. Mira, yo conocí a José Manuel Maza, fue la persona que enchironó, y lo digo así con todas las letras, que enchironó a los golpistas separatistas.
el nivel de presiones que tuvo de aquel gobierno, de una tal Soraya Sáenz de Santamaría, a la cual, y creo que no reveló nada, el pobrecillo ha muerto, su hijo es un gran amigo mío, y un día me dijo, porque le pregunté y le digo, te estarán friendo a presiones, ¿no? Me dice, mira Carlos, ya no lo sé porque no cojo absolutamente a nadie, no como con ningún político y es la mejor manera de que no me toquen las narices. Vale, esa es la frase de lo que en otros tiempos fue un fiscal general. Y en estos momentos lo que vemos son aberraciones como esta de la que estamos hablando. No es verdad que los fiscales generales siempre han sido títeres. No es verdad, los ha habido mejores, los ha habido peores. No es verdad, nunca habíamos tenido una aberración como esta. Un señor que la única especialidad que tiene es ser un hacker malo. Un señor que va borrando todo lo que pilla. O sea, es que yo creo que deben estar en las tiendas, que no pase por delante que me borre el escaparate. O sea, es de vergüenza lo que está pasando con este señor. Dicho eso, ¿hay alguna base jurídica para hacer esta aberración de intentar una especie de paralización, de cancelación de una actuación judicial porque lo pide una persona amiga de Pedro Sánchez? En absoluto. De hecho creo que ha sido el PP el que incluso creo que ha planteado, además llevarlo a las instituciones europeas, la posible comisión en caso de que se arbitrara una especie de recurso de amparo pues de manera urgente, la posible comisión de un delito de prevaricación en caso de que el propio conde Pumpido decidiera anticipadamente meter baza en el asunto. Está claro que independientemente de que puedan haber irregularidades procesales, que yo no las veo, hay que agotar la vía jurisdiccional. Por tanto, si entiende el fiscal general del Estado que se va a pretender utilizar en juicio por las acusaciones populares la prueba que pueda haber arrojado esa entrada y registro, y él entiende que esa prueba es nula de pleno derecho, lo que tiene que hacer, como digo, es acudir al juicio oral y como cuestión previa decir que esa prueba no puede acceder al proceso, no puede acceder al plenario. Ahora bien, cualquier actuación en este momento procesal del Tribunal Constitucional en relación a la instrucción que está siguiéndose en el Tribunal Supremo sería algo más de lo que estamos viendo. Es decir, el Tribunal Constitucional decidido a arremeter contra el Tribunal Supremo en un choque institucional que lo único que provoca es la destrucción de las instituciones democráticas. Pero como a este gobierno y a sus portavoces papagayos les da igual todo, pues evidentemente están dispuestos a defender este modo de proceder claramente irregular, claramente ilegal, hasta las últimas consecuencias. Sergio, un abrazo muy fuerte y te veo en forma, hablando siempre bien clarito. Como siempre, es un placer estar con vosotros. Un saludo, gracias. Un abrazo, Sergio. Bueno, lo prometido es deuda. Quédense con esta frase de Isabel Díaz Ayuso porque esta es la realidad de lo que está pasando aquí. La utilización de instituciones para acabar con un rival político. Una posible multa de Hacienda estirada hasta una operación de Estado donde estamos viendo como todos los estamentos han operado al unísono y de manera organizada contra un particular, un ciudadano particular, por tener una relación sentimental con un adversario político del presidente del gobierno. Bueno, y vámonos al siguiente bloque. Viaje, José Luis Ábalos, Jessica, ya saben, según él, su novia, y en ese viaje ella acude como asesora de una empresa pública, con lo cual lo hemos pagado todos. Pues hala, las imágenes. Doña Jessica Rodríguez trabajó también en la empresa Ineco. Le pregunto si usted tuvo algo que ver. Sí, señor. ¿Qué es lo que tuvo usted que ver? Sí, señor. Si es eso, sí, señor. Sí. Explíquenos, por favor, qué tuvo que ver usted en eso. No, le dije a ver si podía trabajar con él y por eso... O sea, ¿usted le pidió el favor a su hermano? Sí, señor. Vamos, que la enchufaron. Mira qué sencillo, ¿eh? Dice, ¿pero qué hizo? Sí, señor. ¿Qué hizo? Sí, señor. Dice, vamos, debe estar, no sé, extendiéndose la escuela Begoña Gómez de declaración ante un juez. Venga, vamos con la segunda. Estamos hablando, obviamente, de Jessica. Bien, ¿quién es Jessica? Yo creo que la conoce todo el mundo. Jessica es esa persona de la que decía Ábalos que era su novia. Lo digo así, pues bueno, vale, era su novia. Venga, y como era su novia, pues va y resulta que la iban enchufando de sitio en sitio. Y como era su novia, cuando hacía viajes, pues cobraba dietas de 1.500 euros, dietas. Y además, como era su novia, pues la trama le pagaba un pisazo, no por el tamaño, bueno, pues que era para ella, pero sí por la ubicación. Esa ubicación es carísima en Madrid, en la Plaza de España, un piso, que además resulta que incorporaba todo tipo de gastos, incluido, por ejemplo, si se quería cambiar de móvil. Bueno, pues relaciones que tenían. ¿Y quién pagaba todo? La trama. Venga, vamos con más de Coldo.
Para entendernos, don Koldo, y sin que le parezca muy chusco, por enchufe o por otra razón. Bueno, es una pregunta. Estaba preparada y era un cargo podríamos decir, de confianza, porque era la que llevaba todo el tema de Joseba, todo el trabajo que realizaba. Sí. Ya, pero dice usted que hay otras personas que echaron también currículums y tal, y se eligió a doña Jessica porque era amiga de usted, ¿o no? ¿O fue por otra razón? Porque era amiga mía y porque para ciertos trabajos la amistad y la colaboración y el poder confiar en una persona es importante, señor. Joder, mira que es difícil que Koldo te llegue a dar pena, ¿eh? Sí, Sandra León, que se le escuchaba la risa, Luis Fernando Quintero. ¿Qué tal? Pues hay momentos, para determinados trabajos era mejor Jessica, porque mire, déjelo. ¿Vale? Déjelo. No lo arregles. Pare ya. Hacía falta confianza, hombre. Sí, Hacía falta... claro. O sea, dice, no, entró porque era mi amiga y porque era amiga de mi hermano y porque era la novia, ¿no?, de Ábalos. Vamos a dejarnos ya de historias. Dice, y porque tenía formación. Estaba preparada, de hecho. Venía, su anterior trabajo había sido azafata imagen de una... Ahora vamos a ver esas imágenes, alcohólicas. porque claro, va y resulta que tú cuelas dentro de la trama a esta persona, que evidentemente era pues porque estaba con Ábalos, punto. Y a partir de ahí todo tipo de favores pagados. Pues claro, va y resulta que la gente empieza a buscar documentación y los periodistas buscan documentación que estaba preparada. Vale, estaba preparada. Venga, exactamente cuál fue el proceso de selección que se llevó a cabo, porque es que no intentaron ni disimular como el David Sánchez. O sea, en este caso directamente se la cogió, pero además se la cogió para un solo cargo, mentira. Se la cogió para dos. Cuidado con esta historia, porque la gente habla mucho de la empresa que dependía, porque era responsabilidad del Ministerio de José Luis Ábalos, donde se la enchufa por primera vez, Ineco. Pero fue la única empresa en la que fue enchufada, mentira. Cuando se le acaba el periodo, porque la tenían con un contrato, porque claro, no dejan de ser contratos que tienen que pasar una supervisión pública, y si no cantaba mucho, ¿qué iban a hacer? ¿Darle una plaza de funcionario? Bueno, el cante hubiese sido ya hondo. Vale, ¿qué hacen? Le cambian de empresa. ¿Y a dónde va y quién asiste? Traxatec, ahora se lo vamos a mostrar. ¿Y Traxatec de quién depende? Anda, de María Jesús Montero. De Traxa, de la SEPI. María Jesús Montero. Por lo tanto, María Jesús Montero estaba al corriente 100%, ¿verdad?, de esta historia, de la alta preparación de Jessica. Es que, Dios bendito. Venga, vamos a escuchar más de Koldo, aunque de pena. Doña Jessica vivió algún tiempo en un piso de la Torre de Madrid, en la Plaza de España. Sí, señor. ¿Lo sabe usted eso? ¿Sabe usted eso? Sí, señor. Al vivir ella ahí y se había colocado, cuando pasaron unos meses la situación se fue alargando. Entonces yo colaboraba con el señor Alberto Escolano en el alquiler, señor. O sea que lo pagaban a lo largo del tiempo que doña Jessica estuvo ahí, en un piso, sí, en ese piso que hemos hablado, lo pagaron en parte el señor Escolano y en parte usted. Sí, señor. Sí, señor, pero ¿no tenía un sueldo con la empresa pública? Sí, señor. ¿También estaba preparada para recibir otro tipo de pagos? Sí, señor. Claro, a mí todo el tema de Jessica es verdad que es un tema muy jugoso porque no deja de ser una historia que puede despertar cierto morbo, el que sea la novia o la no novia de José Luis Ábalos. A mí eso es lo que me importa, claro, un pimiento. Lo que quiero saber es si nos han mangado el dinero para pagarse las novias. A eso Vamos es a a dejarnos ya de historias. Pero claro, estamos hablando de una señora que tenemos acreditado ya que la trama le pagaba un pisazo en Plaza de España, y lo que es más grave, que es lo que tú comentabas, que es el capítulo de las empresas públicas. Hay que recordar que esta señora tiene un contrato desde septiembre de 2019 hasta el 2021 en la empresa pública Ineco. Contrato que empieza, que esa también es una cosa muy peculiar, en septiembre de 2019 oficialmente, pero que según consta por las diligencias que se han practicado, ya trabajaba para esa empresa desde mucho antes, porque en marzo les dan un permiso para ausentarse, en agosto se va a Rusia con Ábalos, como asesora de Ineco, etcétera, etcétera. Pero a mí lo que me parece muy grave es lo que comentabas cuando pasa a la segunda empresa pública, Traxatec. ¿Por qué? Porque entre medias la UCO detecta unos mensajes que para mí son muy clarificadores. El propio Ábalos coge y le reenvía a Koldo un WhatsApp de Jessica en el que le dice, el domingo termino en Ineco. Y entonces, cuando Koldo recibe ese mensaje, le responde a Ábalos, es que esto iba a pasar, es que ya era demasiado, tenemos que colocarla en otro sitio. Es que más clarificador que ese mensaje. Montero. Y directamente, ¿qué es lo que hacen? Unos días más tarde empieza a trabajar en Traxatec. O sea, que es que
aquí esto no son suposiciones ya, es que yo ya no sé qué más necesitamos para saber que esta señora estuvo a sueldo de 2 empresas públicas por un enchufe en toda regla, y eso es lo que nos tiene que preocupar, ¿no? El que al final las andanzas de José Luis Ábalos, nos guste más o nos guste menos, las hemos pagado todos los españoles. Pues, Fernando, te voy a pedir que comentes, no las imágenes en sí, que las vamos a ver, pero sí el hecho, agosto del 19, quiero destacar una cosa, viaje a Moscú. Agosto del 19 fue un mes antes del septiembre del 19 en San Petersburgo, de Begoña Gómez. Sí. No sé, chicos, anda que no hay países, ¿verdad?, para irse. No lo sé si estaban haciendo preparativos de algo, si ya que estaban en relaciones con la OMT, así preparaban ellos también su parte, no tengo ni idea. La cuestión es que coincide demasiado, ¿vale? Agosto del 19, septiembre del 19. Bueno, pues en agosto del 19 se va a Moscú. José Luis Ábalos justifica un viaje ministerial, un viaje cargado al erario público, se lleva a Jessica, se la lleva bajo el sobrenombre o bajo el cargo para justificarlo y poder asumir los gastos, porque reservan hotel, reservan todos los gastos, lo pagamos todos nosotros y ponen que es porque es asesora de INECO. Todos los asesores enchufados de INECO tienen que acudir a los viajes con el ministro. Pero que es que no era asesora, es que su cargo es auxiliar administrativo, que es que eso es lo grave. Claro, o es que se ha buscado un viaje honeymoon que a mí me parece de maravilla. Haz lo que te dé la puñetera gana, si a liberal a mí no me va a ganar nadie, pero si no te importa con tu dinero. Pero o sea, si con el nuestro, no. O sea, que es que esto ya es de una obscenidad. Pero si ese es el problema. O sea, el problema no es que la administración... Vamos a ir viendo esas imágenes, por favor. El problema no es que la sí. administración española, mientras vemos las imágenes, no es que la administración española sepamos que se producen enchufes o no se producen enchufes. El problema, porque sabemos que es imperfecta y que esos enchufes se producen, lo que resulta sangrante es que la novia, por llamarlo de alguna manera... Estas últimas imágenes son de una promoción, de un book que se hizo ella, porque por lo visto también trabajaba como modelo. No, es que y el resto son del viaje a Moscú, que vamos, se les ve con un estrés laboral de muchísimo cuidado a todos. Bueno, de hecho, el primer día y medio la agenda estaba libre, que esa es otra cosa. Bueno, claro. Fueron 3 días y día y medio, el primer día y medio sin hacer nada. A ver si podemos seguir viéndolas, que luego además hay una cosa que me parece maravillosa, pero que van en microbús todos, o sea, pero cada vez que tienen un viaje que van 300, y el de la madre y el del botijo, o sea, pero ¿cuántos van a cada viaje? Pues si tiene que ir el ministro, que vaya el ministro y se acabó. Es que de verdad que esto es de broma. ¿Coldo qué era? O sea, no sé, ¿qué era? ¿El gemelo? Los gemelos siempre golpean 2 veces, ¿pero qué es esto? No, pero es que volvemos a lo mismo. Esas imágenes de azafata, esa experiencia que tenía la señora Jessica, es que antes de entrar en INECO, antes de conocer al señor Ábalos, su experiencia laboral que consta es que había sido la imagen como azafata de una bebida alcohólica en discotecas. O sea, te quiero decir, esa es la gran experiencia que tenía Jessica para ser asesora de INECO contratada por 2 empresas públicas de manera consecutiva. Yo creo que aquí lo podemos poner nombre. O sea, si se acredita que entró por enchufe en estos sitios y era la novia del señor Ábalos, evidentemente Ábalos, digamos, satisfacía los servicios que le prestaba a su novia, pues con unos regalos en forma de contratos de públicos, de contratos en empresas públicas en este caso. Y es que esto es lo que ha pasado. Por eso a mí sí me importa que fuera o no fuera la novia de Ábalos, que fuera la persona con la que Ábalos mantenía una relación paralela a la de su matrimonio, si es que era paralela o no era paralela. Porque al final, ¿qué tenemos? Unos políticos que utilizan el Estado a su libre albedrío, a su gusto y conforme quieren, y lo pagan todo con el dinero de nuestros bolsillos, que es lo que es del todo sangrante. Que creo que se nos estaba colando ya el audio, precisamente el que explica lo de Traxa. Quiero recordar esto, vamos a ver, que José Luis Ábalos enchufe a su novia en empresas públicas que pagamos todos los españoles y que sean de responsabilidad suya de su ministerio es de una gravedad absoluta. Que haya una connivencia con el resto del gobierno para ir enchufando a su novia de ministerio en ministerio o de empresa de ministerio en empresa de ministerio, lo que implica es que lo sabía todo el gobierno. ¿Vale? Pues ahora Traxa, la de María Jesús Montero. Cuando le manda el WhatsApp el señor Ábalos, es martes. Jessica en ese correo dice que termina de trabajar el domingo, es decir, el 28 de febrero. Y el día 2 de marzo, el martes, Jessica ya firma un contrato en Traxatec. ¿Usted esto lo conoció? Lo siento, pues no. ¿Cómo se hizo esto? ¿Hizo usted alguna gestión al respecto? No lo recuerdo, que yo sepa no. No lo recuerda. No, que yo sepa no lo recuerdo.
Que yo sepa, no, pero si intervenían en los mensajes y Pues tenían es todos que- conocimiento, es que dice, oye, que ridículo. se nos acaba el contrato, que para el siguiente, venga, búscame otra empresa pública, que total pagan los tontos de los españoles. Y luego además dos cosas que hay que decir, que curiosamente las dos empresas que se eligen son empresas que siempre salen de alguna manera salpicadas por casos de corrupción varios que ha habido a lo largo de la historia y que sigue habiendo. Y luego además... Vamos, que son chiringuitos. Bueno, Vale. pues eso es. Y luego, en el caso de INECO, además, casualmente, porque en el caso del Partido Socialista todo son coincidencias y casualidades, es una de las empresas que precisamente resulta adjudicataria de contratos de la trama. O sea, es que ya no sé qué más queremos ver, De ¿no? las Pero al final, mascarillas, ¿no? claro, todo el tema en la época del COVID le dan un contrato. De hecho, es uno de los primeros que dan a INECO. Pero a mí de verdad que el tema este de que rebotara una empresa que era de una persona con rango de vicepresidente y que es la mano derecha, en estos momentos ya no sé si es la derecha, derechísima, izquierda, izquierdísima, porque claro, como Pedro Sánchez tiene que juguetear, a veces es Yolanda Díaz, luego se la retiro, a veces María Jesús Montero, luego me enfado porque no ha sacado los presupuestos, etcétera, pero vamos, forma parte del núcleo personalísimo de Pedro Sánchez. Ábalos exactamente igual, pero ¿alguien se va a creer que Pedro Sánchez no tenía conocimiento de que estaban enchufando a las novias de aquí para allá, de allá para acá, y ahora nos vamos a Moscú? Y repito, un mes después aparecía Begoña Gómez en San Petersburgo. Pero ¿a quién enchufan en INECO? ¿A quién enchufan luego en Traxa? ¿A quién le pagan un piso en Plaza de España? O sea, que me diga alguien, cualquiera de las personas que nos esté viendo, ¿conocen ustedes a alguien cerca que les haya pasado algo así? Que hayan tenido tantísima suerte de que primero le consiguen un contrato en un sitio, luego le consiguen un contrato en otro, además le pagan, si no puede pagar el piso con su sueldo, tanto si lo puede pagar como si no, se lo están pagando dos personas que además bromeaban, no sé si visteis los correos en los que bromeaba con Koldo la señora Jessica de que después de recibir su primera nómina en INECO le hacían unas retenciones bastante grandes. Se ve que no estaba muy acostumbrada a operar con retenciones la señora Jessica y Koldo se reía diciendo estos comunistas del gobierno y decía la otra que nos quitan nuestros dineros. Las retenciones son eso que ocurre cuando te pagan en A, ¿verdad? Exacto. Vale, digo, por aclarar el tema, vale, que en B no hay retenciones. Claro. Por supuesto. Vale, no, que tenía ahí un pequeño A lo mejor, desliz. claro, como estaba acostumbrada a las dietas de 1.500 euros, que a lo mejor esas no tenían retenciones, pues entonces... Bueno, le han escuchado a Koldo García Izaguirre decir que él no tuvo nada que ver, ¿verdad?, en el requete enchufe. Pues escúchenle ahora. ¿Por qué le manda, Jessica, a usted su nuevo contrato con Traxatec? Pues hombre, eso sería porque tengo algún conocimiento de los contratos y demás, y para revisarlos si estaría bien o no, me imagino, porque me han mandado muchísimos contratos, muchísima gente, y están en mi WhatsApp, para que lo revise. Oye, ¿está bien hecho esto? Vale. Ya saben, está Baker & McKenzie, Quatre Casas, Garrigues, Deep Lupton y Koldo García Izaguirre, experto en supervisión de contratos, en la analítica laboral, la analítica fiscal, todo un experto, por eso se lo enviaban. Pero no porque estuviera en el enchufe, no hombre, no, ¿para qué? Bueno, vamos con los chollitos, chollazos de la novia de Ábalos. Es que aquí sale dinero para todo lo que no tiene que salir. Pero repito, si va rebotando de ministerio en ministerio, pensar que el number one no lo sabe, sinceramente, es, vamos, encuentros en la tercera fase, pero multiplicado por 10. Venga, puesto en INECO, ¿vale? Empresa Pública de Transporte dependiente de José Luis Ábalos, primero. Segundo, puesto en Traxatec, del que estábamos hablando, empresa pública de Hacienda, María Jesús Montero. Viaje a Moscú en agosto del 19. Estos viajes tienen supervisión. Estos viajes se comunican, por ejemplo, a las sedes diplomáticas, es decir, la embajada, es decir, Exteriores, tenía conocimiento de quién iba en el viaje, por tanto, Exteriores sabía que en este viaje iba Jessica. ¿O se creen que en cualquier país medianamente normal un cargo como un diplomático dice asesora de INECO, pero que estamos negociando aquí de INECO? Y alguien le tuvo que explicar que no, hombre, que no, que es la novia. Y vale, venga, gastos pagados, asesora de INECO. Venga, cuarto, dietas por viaje con Ábalos. Cada vez que hacía un viaje, pues eran tan amigos y tan novios que cobraba 1.500 euros como dieta. Pero es que además le daban permiso para todo en su empresa, que era el enchufe de él, Ábalos, o de ella, María Jesús Montero. Una persona tan necesaria, tan capacitada y tan profesional en su puesto de trabajo tenía permisos sistemáticamente para compaginar su agenda con la agenda de viajes de un ministro. ¿Sí? ¿Conocen ustedes algún puesto de trabajo donde ocurra esto? Donde ustedes justifiquen y digan, mira, que es que mi marido, mi mujer está permanentemente viajando, que me voy a ausentar todos esos días.
Y le responde el jefe, hombre, claro, vamos, por amor de Dios. Además, ¿qué quieres? ¿Dieta? Dieta, venga, 1.500. O sea, ¿Y qué Dios dietas? bendito. Vamos, que... Sí, yo de verdad que es que da vergüenza. Quinto, piso en Plaza de España, pagado. Si ven las conversaciones en los informes de la UCO, se les cae la cara de vergüenza. Oye, que no me funciona la nevera, que está pitando una alarma, que me venga alguien. Pues si está pitando una alarma, pues chica, tienes dos opciones, o lo desenchufas o abres la puerta y miras, que es lo que hacen todos los... en el mundo normal, todas las personas que nos pagamos las neveras, por amor de Dios. Montó un cacao de mucho cuidado porque resultaba que pitaba una alarma. Pues claro, te habrías dejado la puerta abierta, yo qué sé, habría por ahí, pues yo qué sé, un puerro que estaba saliendo y estaba bloqueando la puerta. Pero solucione usted los problemas llamando a la trama para esto. Vale, venga, los gastos pagados del piso, móvil, asistencia y todo. Pedía de todo. Y el móvil, oye, que me mandéis un móvil, le mandaban un móvil. Dice, uy, me habéis mandado un iPhone que no es el último modelo, que quiero el último modelo. Y lo pagaba todo la trama. ¿Y la trama de dónde sacaba el dinero? Del engrase venezolano. Ah, vale, bien, pues acabásemos. Esta es la historia. Y hay muchas cosas, también se ha llegado a hablar de que a esta señora también se le ha llegado a pagar gastos en tiendas de lencería y de todo. Bueno, pues es que esto ya es una vergüenza, de hecho, ¿no? Era Coldo el que hacía muchas de esas compras para... ese triángulo a mí me... Bueno, es que hubo un momento en el que Ábalos efectivamente justifica que dice, no, yo no llevaba nada de mi novia, no, lo llevaba a Coldo, pues vaya novia. Y él mismo presumía, que a mí me hace mucha gracia, cuando empieza a destaparse todo esto, esos gastos de 1.500 euros de dietas y todo, él, en una entrevista en radio y televisada, ambas cosas, él presumía, dándose golpes en el pecho, de que solo pagaba él, que todos los viajes de Jessica que le han ido acompañando los pagaba él. Luego ya hemos visto que a lo mejor no era él, y que si era él, pues era él a una asesora de INECO. De todas formas, fíjate, hablabais ahí del viaje a Rusia y de, bueno, si iba en calidad realmente de asesora o si era novia o qué, ¿no? Y en todos los mensajes que se han interceptado después, que la UCO ha revisado, aparecen también unos correos electrónicos que le manda alguien de allí de Rusia, de la embajada y demás, para darle las gracias al ministro, y le dice, dele recuerdos a doña Jessica, que no sé, que a mí me parece que eso es como muy significativo de que la relación no era una simple asesora, ¿no? Si simplemente es una asesora de INECO y no tiene nada que ver contigo, pues yo no te digo a ti personalmente, oye, dale recuerdos a Jessica. Teniendo en cuenta cómo es INECO y el número de enchufes que debe haber ahí, perdón por los de INECO que estén trabajando, que seguro que hay gente que está trabajando y que se lo toma en serio, pero vamos, tiene una pinta de chiringuito de muchísimo cuidado. Y de Traxa, si los viajes ministeriales de cada ministro tuviesen que hacerse con todos los asesores de todos los chiringuitos de España, microbús, bueno, aquello parecía la cabalgata de los Reyes Magos, porque anda que no tenemos enchufes. Bueno, vamos a coger un poquito de oxígeno con Banca Mar y volvemos enseguida. Banca Mar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Bueno, pues vámonos ya a hablar con los expertos de Banca Mar, el banco más solvente de España, para que nos aconsejen en esta ocasión qué hacer con nuestro ahorro. Bien, más que nunca se hace necesario confiar en la gestión del patrimonio a especialistas, confiárselo a ellos, especialistas que tengan capacidad para anticiparse, para aprovechar las oportunidades de rentabilidad en escenarios complejos y cambiantes, que son los que tenemos. Bueno, Luis Ruiz es director de Marketing Global y Experiencia del Cliente de Banca Mar. Luis, bienvenido. ¿Qué opciones tienen los clientes de Banca Mar? Hola Carlos, pues este 2025 que se presenta con algunas incertidumbres, pero también grandes oportunidades, lo que requiere es más que nunca confiar en la gestión de ese patrimonio, de ese ahorro, en especialistas. Y por concretar un servicio que puede dar respuesta a los distintos tipos de inversores, nuestra gestión discrecional de carteras. Con nuestra gestión discrecional de carteras, el cliente lo que hace es que delega la gestión de sus fondos de inversión en nuestros especialistas. Estos especialistas lo que hacen es que invierten y seleccionan de forma dinámica fondos de las mejores gestoras nacionales e internacionales. Y además, a la hora de sentarse con el cliente y ver cuál de estas carteras globales de fondos de inversión le interesa, analizamos lo primero, el perfil del cliente, el horizonte de inversión temporal, sus necesidades, y en base a eso situamos y damos la opción al cliente de acceder a una de estas carteras de fondos de inversión. Y, por supuesto, junto al producto es la seguridad que damos en Banca Mar como el banco más solvente del sistema financiero español, donde no solo tenemos ese asesoramiento, sino también esa seguridad y esa solvencia. Y para hacer crecer este patrimonio de los clientes de forma sostenida, como sabemos hacer bien en Banca Mar, ¿cómo lo puede hacer un cliente o un no cliente de los que nos estén escuchando? Pues puede acercarse a una de nuestras oficinas o también
puede acceder a nuestra plataforma digital Avantio, donde desde 25.000 euros puede acceder a este producto tan exclusivo y con este servicio que les contábamos antes. Pero todavía más, en 2025, si un cliente o nuevo cliente nos traspasa su cartera de inversión de otra entidad financiera, sus fondos de inversión, a estas carteras de las que hablábamos antes, recibirá una bonificación del 1% y hasta 2.000 euros. Con lo cual, entendemos que es un producto que atendemos a una diversidad de perfiles de inversión y de una forma sencilla, y que el cliente lo que hace es que nos delega la gestión en estos especialistas que pueden anticiparse y aprovechar estas oportunidades que nos presenta el año 2025. Luis, esto que nos estás contando resulta muy interesante. Vamos a hablar de todas formas de rentabilidades. Venga, a pie de calle, ¿le sale a cuenta a los clientes? Sin duda, aunque como decíamos antes, lo primero es entender las necesidades de cada cliente. No es lo mismo un cliente de un perfil más conservador o más decidido. Pero por dar datos también concretos de estas carteras de gestión delegada de fondos, el último año las carteras más conservadoras de renta fija han superado el 4% de rentabilidad, las moderadas superan el 7% y las que tienen un mayor peso de renta variable entre el 11 y el 15% de rentabilidad el último año. Pero como decíamos antes, hay que hacer un traje a la medida de cada uno de nuestros clientes, y eso es lo primero que hacemos en Bancamar, aparte de hablar de la posible rentabilidad de estas carteras. Luis, ¿y qué opciones tienen los clientes más conservadores de Bancamar? Pues en Bancamar hemos arrancado el año 2025 y en nuestra plataforma digital Avantio, de la que antes también hablábamos, lo que hemos es mantenido una oferta muy competitiva en productos tan sencillos como puede ser un depósito a plazo, donde ahora mismo el depósito a 6 meses ofrecemos una rentabilidad del 2,77 o un 2,25 a 12 meses. Un producto con total disponibilidad y donde un inversor más conservador puede invertir sus ahorros desde 10.000 y hasta 500.000 euros. Tan sencillo como abrir una cuenta digital en nuestra plataforma digital Avantio, una cuenta sin comisiones que le va a remunerar un 1% hasta 50.000 euros por el saldo que tenga el cliente todavía pendiente de invertir. Pero además, si ese cliente nos trae su nómina, sus ingresos, le ofrece una rentabilidad de un 2,53 TAE. De nuevo, completamos esa oferta de productos de ahorro-inversión y también para estos clientes más digitales. Y lo más importante, lo que decimos siempre, entender a nuestros clientes, sus necesidades de inversión y así acompañarlos para hacer crecer su patrimonio. Y eso lo saben hacer muy bien nuestros gestores y nuestros especialistas. Pues muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias, por supuesto, a Bancamar, que siempre nos da consejos absolutamente útiles para nuestro ahorro. Y nos volvemos a la tertulia. Bancamar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Os pido un chimpún final porque nos hemos comido todo el tiempo aquí hablando de los viajes de Moscú, de los enchufes, de Traxa. Bueno, yo solamente decir que esto de verdad, que la historia no tiene precio, que como decíamos antes, es verdad que tiene su parte morbosa, pero que sobre todo que nos quedemos con la cosa de que el escándalo es que una vez más hay alguien del gobierno que enchufa a quien le interesa y que la fiesta la pagamos todos. Yo solo digo una cosa, solo hemos conocido a Jessica en toda esta trama de gran enchufe, pero después de conocer la trama, después de conocer todas las cosas que ha hecho Koldo, de las cosas que ha ido desvelando Ábalos y de todo lo que nos vamos enterando por Miguel Ángel Pérez, por las piezas que haces tú, Carlos, por todo lo que estamos destapando en Libertad Digital, no quiero ni imaginarme la cantidad de Jessicas y Jessicos que tiene que haber en el gobierno. Yo simplemente quiero recordar que Aldama, una de las denuncias que ha realizado y ha identificado los pisos, eran los pisos o viviendas que a través de Airbnb estaba contratando para los famosos encuentros íntimos o encuentros con señoritas, y él ha señalado a Víctor Ángel Torres, que qué gran defensa. Dice, no, me ha llamado Víctor Ángel, eso es que no me conoce. Claro, claro, muy bien, muy bien. A ver si el conocimiento va a ser, ¿sabes?, de determinado estilo. Bueno, vamos a dejarlo aquí, este bloque. Nos vamos con el bloque de Bea García. Ya han visto toda la historia famosa del SMI. ¿Se creen que es el único robo que se está haciendo con carga fiscal, con carga de cotizaciones? Sí, sí, no se lo pierdan. Bueno, Bea García, vamos con, aquí, como esta es la sección, sablazos, saqueos,
que subimos el SMI, pero no, que te lo quito por la puerta de atrás, te quito 300, te quito por otro lado. Bueno, vamos con toda la que se ha montado, el gobierno partido en dos, esto da vergüenza ajena, en una cuestión que deberían haberla hablado, yo sinceramente creo que claro que lo tenían hablado. Yolanda Díaz quería su cupo, su cuota de pantalla, hacerse ahí la nueva Perón, es una cosa que da una vergüencita de verdad todo, y el resultado es que las empresas van a pagar más, que se llenan los bolsillos Hacienda y la Seguridad Social, que al empleado le van a generar unas barreras de entrada tremendas, que las empresas están hasta el moño, y todo esto para acabar recibiendo netos, 20 y pico euros más al mes. Dios bendito, qué invento político de la productora Sánchez, soy capaz de destrozarlo todo. Sí, una limosna y un esperpento, lo de estos últimos días del gobierno con el SMI, pero hay que recordar, la que se ha coronado estos días ha sido María Jesús Montero, ministra de Hacienda. La fugas, porque luego no quería aparecer, no hace que se viera con Yolanda. Había desaparecido, efectivamente. Pues María Jesús Montero hay que recordar, y hoy es el mejor día para, bueno, pues rememorar unas palabras suyas. ¿Os acordáis de cuando ella prometía que no iba a subir los impuestos a la clase media? Prometía, juraba y perjuraba, pues se los va a subir a los más pobres. Se lo voy a decir con mucha claridad. Este gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. Y un churro. Pues resulta que sí. Un churro, pero vamos, untado en chocolate. Que sí, que la clase trabajadora, los que menos cobran, van a tener que pagar, van a tener que pasar por caja porque el gobierno ha subido el SMI por enésima vez, más de un 60%, el gobierno el que cuida a los trabajadores, nótese la ironía. Bueno, pues resulta que le sube 50 euros, dice Yolanda Díaz, para que así las familias puedan comprar carne y pescado, o sea, no va a la compra, lo confirmamos por esas declaraciones, porque 50 euros una familia, pues poco puede comprar de pescado. Pero bueno, aún así, de los 50 euros resulta que viene Hacienda, su compañera de gobierno, María Jesús Montero, le dice a Yolanda Díaz, oye, un momento, frena, Yolanda Díaz, que yo quiero mi parte y yo quiero IRPF, aquí los trabajadores a ingresar. Y Yolanda Díaz, claro, se ha cabreado, pues. Y el trabajador a pagar. Exactamente. Con lo cual se ha subido el SMI, el gobierno al gobierno. Exactamente, a ellos mismos. ¿A costa de quién? ¿Del bolsillo de los empresarios? De los de siempre. Vamos a oír a Yolanda Díaz enfadada en el Consejo de Ministros. No puedo desvelar el contenido del Consejo de Ministros, pero como este debate no existió, sí le digo que no hubo ni deliberación en el Consejo de Ministros, ninguna, ni comunicación, desde luego, a ninguna de las partes que componemos el espacio de Sumar en el Gobierno. Y digo porque me he ocupado de esto. Por tanto, me he enterado por ustedes ante los medios de comunicación. No le sonaba. No llevábamos semanas preguntándole a María Jesús Montero si iba a subir el mínimo exento, que esto es la clave de todos. Hasta ahora el mínimo exento estaba en el SMI, el mínimo exento del IRPF. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que hasta ese tope no se pagaba el impuesto estrella de Hacienda. Sí se pagaban otros, pero el IRPF no. 2 años antes el gobierno fue subiendo el SMI y fue subiendo el mínimo exento. Pero claro, Hacienda ya ha dicho que no, que cierra el grifo, que ella quiere dinerito y que no va a seguir renunciando a euros que le vienen estupendamente para sus gastos, porque hay que pagar al tiene mucho que gastar, claro. hay que pagar a Cataluña, hay que darle dinero. Entonces, a otras comunidades autónomas, pues también, a otras hay que quitárselo y no van a renunciar a un solo euro. ¿Qué ha pasado aquí? Que llega Yolanda Díaz y dice, salario mínimo interprofesional, españoles, ahora va a ser de 16.576 euros. ¿Y qué pasa? Si María Jesús Montero se niega a subir el mínimo exento, resulta que más del 40%, o sea, es que esto es un auténtico timo, es el timo del tocomocho, más del 40% de la subida, ¿quién la paga? Pues la paga el trabajador al Estado. Unos 300 euros, hemos puesto ahí unos 300 euros, pero tenemos aquí los datos de las comunidades autónomas, lo que le tocaría pagar a cada trabajador por comunidad autónoma. ¿Quién salvaría un poquito más los muebles? Aunque sigue siendo un auténtico robo, pues tenemos a Valencia, 280 euros, y tenemos a Madrid, comunidades autónomas que, bueno, por lo menos a los más pobres no les hablean tanto, pero el resto de comunidades autónomas, bueno, vemos a Cataluña, que es un auténtico robo, o sea, más de 100... O sea, la tarifa la comparten entre el Estado y una parte, que es el 50%, exacto, de capacidad normativa de las comunidades autónomas. Pero por encima, la tarifa se aplica por encima del mínimo exento. El mínimo exento es legislación nacional. Por lo tanto, si el mínimo exento no lo suben,
pues toda la subida te salta y pasa a tributarte, con lo cual tienes un follón de muchísimo cuidado. Sí, y hay que decir, Yolanda Díaz, que no nos engañe tampoco, o sea, Yolanda Díaz le encantan los impuestos, Yolanda Díaz le gusta también recaudar y gestionar nuestro dinero, pero sí que es verdad que, claro, si está vendiendo el Ministerio de Trabajo una subida a bombo y platillo, pues no subir el mínimo exento y quedarte con 300 euros de una subida que es de 700 euros al año, bueno, pues es que te ridiculiza completamente la medida. A Yolanda Díaz lo que le ha chafado, lo que le ha fastidiado es que le aguasen el anuncio político, ya quería un anuncio político neto. El resto llevan subiéndonos los impuestos por todos los lados, 81 subidas de impuestos, 135.000 millones más. Ahora vamos a ver, que ya he visto que teníamos un gráfico sobre lo que ha subido el IRPF en España, pero para que ustedes hagan una idea, cuando llega Pedro Sánchez, la recaudación de aquel año 2018 a diciembre fueron 82.000 millones de euros. En estos momentos hemos rebasado los 120.000. Y dirá la gente, dirá, no hombre, la inflación, a ver, punto uno, no me cuenten milongas. ¿La inflación qué hace? ¿Hacerte más rico o más pobre? Más pobre. Entonces no puedes subir los impuestos encima de que eres más pobre, porque entonces estás cobrando impuestos a gente más pobre. El principio ya es una aberración, pero incluso si vamos al término o al cálculo de la inflación ha subido en torno a 20 puntos y el impuesto, la recaudación ha subido un 40 y pico %. ¿Qué me están contando? Es el saqueo y punto, saqueo fiscal, voracidad. Sí, pues bueno, y Yolanda Díaz, ¿qué ha hecho? Enfadarse mucho, decir que ya no sabía nada, ya evidentemente sabía que Hacienda le iba a decir que no, que Hacienda no se cansa pues si la habíamos publicado todos, por Dios. De sacarnos el dinero, pero claro que es que ya no puede vender su medida social, es que nadie se cree que te vayas a quedar con 300 euros de 700 y esto lo vendas como una ayuda a los trabajadores que al final este salario, estos 16.000 euros de aquí anuales cada vez están convergiendo más con el salario medio, o sea, nos estamos convirtiendo en un país de SMI, somos el país del SMI, todo el mundo cobra este mínimo impuesto por el Estado que es completamente arbitrario y que no tiene ningún tipo de sentido y que no tendría que existir. Pero vamos a ver realmente cuál es la factura en el siguiente gráfico, cuál es la factura real para el empresario, porque esto además el SMI es un impuesto al empresario. ¿De dónde sale todo ese dinero? Del bolsillo de la empresa. El bolsillo de la empresa, que no son 700 euros, y esto es lo que, bueno, al gobierno no le interesa que nosotros sepamos, no le interesa publicitarlo, por eso las nóminas no vienen, pero hay que decir que para subirle el SMI a un trabajador en 700 euros, el empresario tiene que poner más dinero por delante, le cuesta más, no le cuesta solo 50 euros al mes, de hecho, mira, tenemos por aquí, le cuesta 913 euros. Por nómina, por empleado. ¿Por qué? Porque tú de esos 700 euros tienes que pagar unas cotizaciones sociales, tienes unos costes laborales obligatorios y tenemos aquí el dato, son 214 euros casi, eso es el empresario, lo que tiene que pagar de extra, aparte los 700 euros más que le obliga al gobierno. Díganme alguien si tú puedes mantener una plantilla cada año que el gobierno te la encarece por sistema, no porque haya aquí un aumento de la productividad, no porque ese trabajador te esté generando más rentabilidad a tu empresa, no, por el BOE, a golpe del BOE, a golpe de una decisión del gobierno de turno, que en este caso es el que nos ha tocado. Es que, vamos a ver, es que el resumen de esta historia es muy básico. Ellos han tomado una decisión que Yolanda Díaz la vende populistamente y la vende como yo soy la pera y os voy a hacer a todos que tengáis un sueldo digno, de verdad, por una diferencia neta de 15-20 euros al mes. O sea, pero estamos todos de cachondeo. Ahora, dicho eso, ¿cuál es la realidad? La realidad es esto. La realidad es que se han inventado una mecánica para extraer de los empresarios y del trabajador más dinero que acaba en Hacienda. Dice, ¿algo queda? Sí, algo queda en el empleado, pero por el camino la empresa recibe un mordisco tanto en impuestos como en cotizaciones sociales que le traslada una parte, porque el sistema de cotizaciones hay una parte que la paga el propio empleado, que se traslada al empleado y el resultado al final es que han pagado las empresas para que reciba muy poco el empleado, para que tenga unas barreras brutales de contratación y el que se lleva el premio gordo por empleado es el Estado. El Estado, es economía a través de Hacienda y la Seguridad Social. O sea, es un timo como la copa un pino. Completamente. La Seguridad Social y Hacienda se ponen las botas. También el trabajador aquí, coste laboral 45 euros que tienes que pagar. O sea, no solo le pagas 300 euros de IRPF a María Jesús Montero, se lo das también a la ministra de Seguridad Social para nada. Y la factura, pues más de
560 euros Pues sí, por nómina. La realidad de esto es, diga lo que diga Pedro Sánchez, que ve la economía como una moto, como un cohete, como Supercoco, como Triqui, bien, sí, de maravilla. La deuda, 435.000 millones de euros más que cuando él llegó. El cobro de impuestos, 135.000 millones, como poco, porque está sin cuantificar la actualización de 2024 de la Seguridad Social, con lo cual nos iremos a 140 y pico mil millones de incremento con respecto a lo que ya había. Un IRPF de un año son 105.000 millones. Nos han inventado más que un IRPF entero para todos los españoles. Es decir, no tenemos más que boquetes en la Seguridad Social, 126.000 millones de deuda. Esa es la situación real de España. ¿Y qué se han inventado? Un mecanismo recaudatorio, porque encima de todo eso tienen a los separatistas de Junts pidiéndoles dinero, a los de Esquerra pidiendo dinero, a Yolanda Díaz pidiendo medidas que cuestan dinero, que si ampliaciones de subsidios, y no salen las cuentas por ningún lado. Esta es la historia, y se han inventado un mecanismo para pasar la boina y saquear, ya está. Y encima tomarnos el pelo e intentarnos vender que con 16.000 euros al año tienes una vida digna. Con 16.000 euros al año no se puede alquilar nadie un piso, no se puede comprar un coche, no puedes vivir dignamente o como se merecería un país desarrollado. Y podemos decir, pero es que está pasando en España, que es que se están vaciando las arcas del gobierno. Vamos a ver los datos de IRPF y Seguridad Social, porque estamos en récord histórico de recaudación, ya sea por las cotizaciones sociales, por el palo al trabajo que nos están metiendo sistemáticamente a empresarios y trabajadores del país. No nos olvidemos que todos los 1 de enero nos suben también las cotizaciones sociales. Y el IRPF, el impuesto estrella de Hacienda, el de María Jesús Montero. Últimos datos, más de 121.000 millones de euros en lo que va de año, nos falta el mes de diciembre, y son 8.478 millones más que un año antes, que también era récord, y que un año antes que también era récord. Sí, sí, aquí, si nos vamos a 2018, ya les digo, esta cifra sería 82.000 millones, solo en IRPF. Si nos vamos a todos los impuestos más cotizaciones, es una barbaridad. Es que estamos hablando de más de 40.000 millones de solo recaudación. En el IRPF. Solo en el IRPF. Es una cosa completamente descontrolada. Es una extracción de riqueza por parte de los políticos a todos nosotros que es demencial, y esto hay que denunciarlo. El IRPF, nuestra ministra de cabecera de Hacienda se ha negado a deflactar la tarifa del IRPF. Nos ha cargado a todos los ciudadanos el peso de la inflación, que además perjudica más a los más pobres que a las rentas altas, esto hay que decirlo. Y por otro lado, por el lado de las cotizaciones a la Seguridad Social, que somos el peor ejemplo de Europa en cuanto a los impuestos al trabajo, también tenemos aquí otro récord. Más de 151.000 millones de euros en lo que llevamos, también nos falta diciembre, en lo que llevamos de 2024. Es una barbaridad. 11.000 millones más que un año antes, y otro récord. Simplemente, claro, cuando a ti te van quitando más dinero y los precios no dejan de subir, entre otras cosas porque la política monetaria es una auténtica barbaridad, se está inflando la economía dentro de España con gasto público que desarrolla además esa inflación. Bien, por regulación la única persona que no sufre la inflación es este señor que tienen aquí, porque todos esos consumos los asumimos nosotros por regulación. O sea, todo el mantenimiento suyo, la casa, que a mí me parece muy bien, pero digamos las cosas como son. Es decir, todo este mordisco a quien afecta es a todos menos a este. ¿Por qué él no lo paga? Sí, él lo paga, pero su poder adquisitivo no mengua. Porque las comidas, pagadas. Las vacaciones, pagadas. Los viajes, pagados. El vestuario, pagado. El maquillaje, que para ir a determinados sitios, pagado. Todo pagado. Todo pagado. La comida, pagada. Todo pagado. Es decir, la única persona que no está sufriendo lo que estamos sufriendo todos los demás la tienen aquí en primer plano. Pues sí, así que cuando el de la sonrisa. Los digan que el socialismo, si oyen socialista podía ser, sí, es que lo estaba pensando, pero sí, listos son. Pero bueno, si algún socialista en algún momento les dice, oye, es que nosotros miramos por las rentas bajas, por los más necesitados, vemos que no, que tengan claro que no, que se han inventado un mecanismo para incrementar esto y esto. Están generando un modus operandi que es generar pobreza, hacernos más pobres, dependientes del Estado y estando controlados por ellos. Si tienen nuestro dinero, si tienen la riqueza que nosotros generamos, podrán tomar decisiones sobre nuestras vidas, y esto es realmente preocupante. Y a todo esto súmenle toda la batería de impuestos, que ya les digo, ¿saben dónde acaba la famosa teoría woke, maravillosa, lo verde, ecologistas? En impuestos verdes. Esa es la nueva batería que están diseñando. ¿Qué quieren que les diga? No les podemos dar muy buenas noticias, más bien horribles, pero es lo que hay. Así que ya saben, a levantar España.